Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a empezar a ver hoy porcentajes, ¿vale? Si recordáis, hemos estado viendo a lo largo de este tema, vimos una pequeña introducción para que veáis que la razón, la proporción y los porcentajes son aplicables a nuestra vida cotidiana, son muy manejables y son de gran interés para la población. Entonces, vimos también la razón y la proporción, que recordad que una razón es una fracción y una proporción es una igualación entre dos fracciones. Vimos la proporcional directa y la inversa, ¿vale? Con las magnitudes y sus unidades, recordad. Y ahora vamos a ver los porcentajes. Si recordáis, los porcentajes están en nuestra vida cotidiana. Aquí he puesto un claro ejemplo, ¿vale? Que son las rebajas. Si recordáis, las rebajas pues siempre se aplican descuentos, siempre descontándonos del total de dinero, es decir, nos cuesta algo más barato. También, en vez de quitarnos dinero, pueden ser que nos metan un cierto impuesto. No sé si sabéis que el Estado, en ciertos artículos, como por ejemplo al comprar un televisor o en un taller mecánico, nos meten un cierto porcentaje, es decir, es lo que se llama IVA, que es un impuesto que nos mete el Estado. Este impuesto, en vez de rebajarnos dinero en nuestra cuenta, nos amplía ese dinero. Es un impuesto que se paga al Estado. Entonces, los porcentajes pueden ser en disminución y en aumento, ¿vale? La rebaja es disminución y el aumento, por ejemplo, el IVA. Entonces, hoy lo que queremos ver al principio es la definición de porcentaje. Ya tenéis un cierto bagaje de lo que viene significando el porcentaje, pero quiero recalcar, como he puesto aquí en la diapositiva, que el porcentaje o tanto por cien es la proporción directa, es decir, porcentajes son proporcionalidad directa, nunca inversa, más utilizada en nuestra vida cotidiana, como he puesto los ejemplos anteriores. Y un porcentaje no es más que la razón donde el denominador es 100 y se representa por este simbolito que ya sabéis. Entonces, lo que quiero empezar a explicar es cómo calcular un cierto porcentaje de una cantidad determinada, sin unidades, es decir, de 120, 350, etc. ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a calcular el 30%, ¿vale? Vamos a empezar a calcular el 30% de 120, ¿vale? Para hacer esto existen dos formas que yo voy a explicar. Vosotros elegid la que mejor os venga. Voy a poner aquí la primera forma y una segunda forma, ¿vale? ¿Cuál es la primera forma? La primera forma es utilizando la proporcionalidad directa y lo que conocemos como regla de 3, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el 30%? Que si yo tengo 100 partes, ¿cuántas partes cojo? Pues si un 30% de 100 partes cojo 30. Y ahora lo que nos piden es que de 120 partes, ¿cuántas tomo de esas partes totales? ¿Vale? Lo voy a poner aquí en rojo. Estos son totales y estas son las partes que yo cojo, ¿vale? Entonces, si de 100 partes yo cojo 30, que es mi 30%, ahora de las totales de 120, ¿cuántas partes cojo? Pues esto, como he dicho, es una proporcionalidad directa y la x que es igual, pues la x es multiplicar 120 multiplico por 30 y lo divido entre 100. ¿Vale? Si hacéis eso, sale 36. Es decir, el 30% de 120 es 36. Esa es la primera forma. La segunda forma, tenemos que hacer el 30% de 120. ¿Vale? El 30% que representa, si queremos representar el 30%, lo voy a poner en gris, el 30% en forma de fracción, es lo que he dicho antes, en una fracción, ¿vale? Yo cojo 100 partes, ¿vale? Y de esas 100 partes, como un 30%, ¿cuántas tomo? Pues 30 partes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si lo escribí en forma de fracción, 30 partido 100, tenemos que multiplicarlo por 120. ¿Qué forma de hacer esto? Si ya conocéis que 30 entre 100, ¿cuánto es en forma de número decimal?
Pues 0,3 por 120. Como hemos visto en el anterior tema, con números decimales, 0,3 por 120, si hacen los cálculos, sale 36. Otra forma de hacerlo, la voy a poner aquí, ¿vale? Como estos son fracciones, 30 partido por 100, tengo que multiplicarlo por 120 y aquí pongo un 1, ¿vale? Como son fracciones, recordad que para multiplicar fracciones yo multiplico este por este y este por este. 30 por 120, si lo hacéis, ¿vale? 30 por 120 sale 3600, ¿vale? Es decir, 3600, que dividido entre 100 no es más que quitar un cerito, un 0, un 0 y un 0. Y me queda 36. ¿Veis? Estas son las dos formas de resolver el porcentaje de una cierta cantidad. Entonces, a continuación voy a hacer dos ejemplos para que vayáis viendo cómo se hacen estos cálculos. ¿Veis? Tenemos dos ejemplos. El primero, os piden porcentajes de ciertas cantidades. Voy a hacer el apartado A para que veáis cómo se hace y dejo para el que esté viendo este vídeo que haga los siguientes ejemplos. Entonces, vamos a hacer el apartado A. ¿Vale? Pues como antes. El apartado A os pide el 12% de 350. Voy a hacerlo primero por la primera forma y ahora aquí lo haré por la segunda forma, ¿vale? La primera forma, pues construir la proporcionalidad directa. Es decir, yo tengo 100 partes y de esas 100 partes, como un 12%, ¿cuántas partes cojo? Pues cojo únicamente 12. Es decir, de 100 partes cojo 12. Y ahora, de 350 partes, me piden cuántas partes cojo. Como es directa, podemos calcular el valor de x. Recordad que al ser directa multiplicábamos 350 por 12 y lo dividíamos entre 100. Es decir, 350 por 12 entre 100. ¿Vale? Si hacéis 350 por 12 entre 100, sale 42. ¿Vale? Esa es la primera forma. La segunda forma, pues tenemos que hacer el 12%, que el 12%, os lo digo otra vez, es de 100 partes, cojo 12 y lo multiplico por 350. Si trabajamos con fracciones, recordad que aquí es como si hubiera un 1. Multiplicábamos esto por esto y este por el de abajo. El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Si multiplicamos 12 por 350, sale 4200 y hay que dividirlo entre 100. Si dedicamos a quitar ceros, quitamos un 0 con un 0, un 0 con un 0 y queda 42 entre 1 que sale 42. ¿Vale? Las dos formas de calcular los porcentajes. Vamos con el segundo ejemplo o segundo ejercicio. Como veis en esta tabla os dan porcentajes, fracción y el número decimal que representa ese porcentaje o esa fracción. Entonces vamos a empezar a completar. Como es un 30%, ¿qué fracción representa este porcentaje? Pues 30 partido por 100. Es decir, de 100 partes cojo 30. ¿Y qué número decimal es este? Pues si hacéis con la calculadora 30 entre 100, sale 0,3. ¿Vale? Ahora os da una fracción que es 3 cuartos. Si hacéis con la calculadora 3 entre 4, ¿vale? Sale 0,75. ¿Cómo pasamos de decimal a porcentaje? Pues recordad que porcentaje está siempre multiplicado por 100. Si multiplicamos 0,75 por 100, recordad que al multiplicar por 100 corremos la coma a la derecha 2 lugares. Por lo tanto, ¿qué me queda? 75%. Vale, ya hemos completado la segunda fila. Vamos con la tercera. Este número decimal, 0,07,
Si queréis pasar la forma de fracción, es un poco complicado. Entonces, antes de eso, vamos a pasarla a porcentaje. Para pasarla a porcentaje, es decir, para pasar de aquí a aquí, recordad que multiplicamos por 100. ¿Por qué? Porque esto es un porcentaje. Esto está expresado siempre en tanto por 100. Es decir, dividimos entre 100. Entonces, para pasar de aquí a aquí, dividimos entre 100. Pero si queremos pasarlo al revés, multiplicamos por 100. 0,07 multiplicado por 100, recordad que corremos la coma dos lugares. Si corremos la coma dos lugares, ¿qué me queda? Pues un 7%. Ahora, si queremos construir la fracción, pues ya es más fácil. ¿Cuál es la fracción? Pues en el denominador ponemos siempre 100 y arriba cogemos las partes de 100, es decir, que son 7 partes, ¿vale? Y con esto queda explicado la definición de porcentaje. En el siguiente vídeo, ¿vale? Que es porcentaje 2, explicaré aumento y disminución de porcentaje, es decir, cuando aplicamos una rebaja o aplicamos un ejemplo de impuesto que puede ser el IVA que nos mete en ciertos productos, ¿vale? Espero que haya quedado claro esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.